Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Y para iniciar el fin de semana vamos a platicar un tema muy importante con nuestro psicólogo de cabecera, Carlos Matus, las fobias. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Luisa, muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio y a ti. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues platícanos primero qué son las fobias. Mira, las fobias son estos temores irracionales e injustificados que nosotros llegamos a experimentar y que nos llegan a limitar el diario vivir. O sea, eso es algo a lo que se denomina fobias desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Es esto con lo cual nosotros nos cuesta trabajo lidiar y que le ponemos un temor más allá de lo habitual. Se puedo tener miedo a algunas cosas, pero cuando ya me limita, cuando ya es algo que de no plano no me deja vivir, o me paraliza, o me cambia todo el estado de ánimo, o simplemente no me puedo ni siquiera acercar a una distancia de 2-3 metros y ya empiezan a haber cambios fisiológicos en mí, como taquicardias, que se me acelera el corazón, que me empiezan a sudar las manos, que me siento que me falta el oxígeno, que me estoy casi como que ahogando y demás cosas. Ahí ya estamos hablando de una fobia y de este miedo que dices, yo no sé de dónde viene o por qué me vino, pero simplemente no puedo acercarme a ese evento, a esa cosa o a esa situación. Esas son las fobias. Mira, vamos a tocar, estuve preguntando en redes sociales si hay algunas fobias que quiero mencionar, gracias a los que participaron con nosotros. La primera, el miedo a volar. No sé, porque otra persona me dijo, ¿sabes qué? Yo me subo al avión y no me da miedo volar, no me da miedo de la turbulencia, pero me da miedo el escuchar que cierran la puerta del avión. Donde enganchar toboganes y viene la ansiedad y demás. Mira, me lo dices y me empiezo a estresar de verdad. Y no entiendo cómo va empezando, porque no es una fobia, por lo menos yo y las personas que pude también preguntarles en redes que tienen el mismo temor a viajar en avión, no es algo que sea desde pequeño. O sea, esto no es desde que naces, ¿no? Se va creando, quiero pensar, por alguna razón. Fíjate, muchas de las fobias son heredadas, y no heredadas biológicamente, sino son muy aprendidas, son heredadas del aprendizaje. Platicábamos, de hecho, en alguna ocasión, de cómo es posible de que se pueda heredar algo sin que sea biológico. Bueno, estamos enseñando a los hijos a hacer las cosas, estamos enseñándoles con el ejemplo a vivir las situaciones. Entonces, si yo le estoy temiendo a algo, ¿sí? Y para mí es injustificado, para mí es que yo no sé de dónde vino, mis hijos o mi hijo también lo está aprendiendo. Eso es muy cierto, muy cierto. Porque ellos dicen, esta es la manera de experimentar el mundo, esta es la manera de reaccionar ante este estímulo. Entonces, para ellos es lo adecuado. Ellos dicen, ¿de dónde vino? No lo sé. Dicen, porque mi mamá sí era o mi papá sí era, entonces yo repito esa conducta. Entonces, muchos tenemos algunos temores que no sabemos de dónde vienen y tenemos que romper con los patrones. Pero, en efecto, hay momentos en que la fobia empieza a una edad temprana y hay momentos en que se detona en una edad adulta. Sí. ¿De qué vienen? Herencias, aprendizajes, experiencias, ¿sí? Desagradables o experiencias traumáticas. Pero, o sea, experiencias traumáticas, porque puedo decir, por ejemplo, en el caso, volviendo al caso, enfocándome en el caso del miedo a volar, yo por lo menos nunca he tenido una experiencia antes de tener fobia de alguna turbulencia que me haya causado demasiado temor. Claro. Y es verdad que dices, mi hijo, por ejemplo, ya también trae ese miedo de que vamos de vacaciones, pero si es en avión, mejor no voy, ¿no? Y él no ha tenido ninguna mala experiencia, pero le tocó viajar conmigo en una turbulencia en donde yo casi quería escribir mi testamento ahí, ya pero me veía. Pero él ha visto que para ti es algo muy significativo, claro. ¿no? Y bueno, en este caso, en el caso de mi hijo, de las personas que aprenden, que se heredan de las fobias, ¿qué podemos hacer? Esto es algo que se tiene que tratar definitivamente. Desde luego, es algo que sale de nuestra experiencia, es algo que nosotros no podemos manejar. Entonces, ahí es donde ya tenemos que pedir la ayuda de alguien, de un profesional de la salud mental que nos ayude a salir de estos cuadros. Primero yo tengo que reconocer qué es lo que está pasando conmigo ante esa situación, ese evento o esa cosa. ¿Qué es lo que me está generando? Porque lo reconocemos. Es que muchas veces digo, le tengo fobia y me escudo con la fobia y no le quiero hacer frente a la situación. Entonces, primero es identificar, ok, le tengo aversión, no me puedo acercar, nada más de escucharlo ya me genera algunas alteraciones. Tengo que empezar a ver ¿qué es lo que experimento primero? Puede venir cosquillos en las manos, puede venir la taquicardia, puede venir esta falta de oxigenación. O todas juntas. Puede venir cosquillo. Se empieza por una, ¿sí? Y una nos lleva a la otra. Entonces tenemos que empezar a detectar cuándo empiezo a sentir esa sensación diferente. Ajá. Tú como psicólogo, una pregunta. Tú como psicólogo
¿por qué crees que el ser humano, o sea, si yo ya tengo muchos años con una fobia, no he ido a curarme mi fobia con un especialista? Porque creemos que podemos solos. Son resistencias. Nos resistimos a decir, bueno, es que es algo, lo vemos tan normal en nosotros, que decimos, es mi fobia, es mi manera de ser y no me importa y así soy. Claro. Y me quedo con eso. Aunque sea yo disfuncional. ¿Sí? Dices, es que mi vida la llevo tranquila, pero no me pongas este estímulo porque no puedo simplemente me pierdo y no puedo con él. ¿Sale? Entonces tenemos que hacerle frente a eso. Claro. Luisa, tenemos que empezar a hacerle frente a esos miedos y decir, no puedo con esto, lo acepto y busco la ayuda para ello. Claro. Entonces tenemos que reconocer nosotros que hay cosas en las cuales no podemos. Hay un sistema de creencias en nosotros, ¿sí?, que nos limita a hacerle frente a eso y genera esta resistencia justamente a buscar la ayuda necesaria. Decimos, bueno, lo platico, total, no es algo que yo frecuente, no suelo viajar todos los días en avión, entonces claro, no es algo que me limite. Pero le estoy enseñando a otras personas a vivir así. ¿Cómo lo puedo enseñar? Dices, yo nunca he tenido una experiencia traumática en aviones. Hay personas que nunca han tenido experiencias traumáticas estando afuera y tienen agorafobia. Personas que nunca han estado en alturas significativas y tienen acrofobia, que es el miedo a las alturas, o claustrofobia, y nunca han estado encerrados. Dices, ¿cómo lo aprendemos? Puede ser muy emocionalmente significativo una película, por el contexto, las noticias, ¿sí? Sí. Todo lo que vemos ahí, esos llegan a ser traumatismos que nosotros no experimentamos, pero que sí tienen un alto contenido emocional y los hacemos nuestros. Claro. O sea, no lo tengo que vivir para que me dé una fobia. Lo puedo ver, me lo pueden platicar. Podemos ser tan vulnerables y tan susceptibles a lo que estamos viendo en redes sociales, en medios de comunicación masivos, en la rumorología, que experimentamos eso sin siquiera nosotros estar expuestos a la situación y ya generar una fobia. Fíjate, hay otros 2 ejemplos que me gustaría tocar. Una persona me dice que le tenía miedo a las cucarachas cuando vivía con sus papás. Una vez que se salió de su casa y ya vive sola con sus hijos, se le quitó ese miedo. Entonces me decía ella, no sé si se me quitó el miedo porque yo ahora soy las que la tiene que matar, ¿no? Ya no hay otra persona en mi casa. Ya se tiene que enfrentar a ese estímulo. Entonces se está enfrentando ya ella el problema, que no es la cucaracha, es otro problema, ya está enfrentando. Muchas veces queremos tapar algunas cosas con las fobias, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor decimos, tengo miedo a volar, a lo mejor no es el miedo a volar, a lo mejor sí es realmente la claustrofobia, de sentirme encerrado porque donde escucho que cierran la puerta y armar toboganes y demás, me siento ahogado porque es un lugar en el cual yo no puedo salir corriendo. A lo mejor estoy cubriendo unas cosas con otras y no estoy aceptando mi realidad porque no me echo el clavado a mis propias emociones y a lo que realmente está detonando ese temor irracional. Digo, ¿qué es lo más socialmente aceptado? Tengo miedo a volar. ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo tiene. O tengo miedo a salir porque me han pasado determinados eventos desagradables. Entonces genero agorafobia. Pero puede ser el desplazamiento de algo. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy quisquillosos con nosotros para poner atención a qué es lo que realmente me está detonando esa fobia. Nosotros lo podemos descubrir. Nosotros lo podemos descubrir. Nos llega a costar mucho trabajo porque como estamos inmersos en esa situación, simplemente nuestra capacidad de pensar objetivamente se nubla. ¿Sí? Esa es la función de un psicólogo o de un terapeuta, de poder descubrir y verlo desde afuera lo que estás experimentando. ¿Sí? Entonces, si es realmente enfrentarnos a nosotros, es ir con toda la disposición de querer salir de estos cuadros, ¿sí?, para realmente hacerle frente. Digo, hay varios modelos terapéuticos para poder contrarrestar los efectos de las fobias y ser funcionales. Digo, está la terapia cognitivo-conductual, están modelo de reprocesamiento y de sensibilización, está el modelo de repetición. Hay varios que tenemos que empezar a emplear para poder hacer este tipo de cosas. Digo, la sensibilización sistemática, que es poco a poco irte acercando al objeto, desde que tienes un peluche muy grande, por ejemplo, hasta que ya estás expuesto al objeto en cuestión, ¿no? Digo, en dado caso de ser animales o aviones o demás. Sí, porque eso es como que un poco lo común, ¿no? La rata, la culebra, la cucaracha. Sí, las famosas cuidacasas o lagartijas o como les llaman. Las arañas. Que ese es uno de las cosas con las que yo he trabajado, por ejemplo. Digo, no me generan fobia, pero sí es un cierto desagrado que ha sido una manera que me hizo disfuncional un tiempo, ¿sí? Hasta que ya dije, bueno, lo trabajé y demás. Digo, tampoco es de que los puedo tener en la mano, ¿no? Claro. Pero vaya, es reconocer. Ya no te causa miedo tenerlos cerca, ¿no? En alguna pared. Y no pasa nada. Claro. Sí, ya convivo con ellos. Otra fobia que me causó un poquito me sacó un poco de onda, como decimos, una persona que me decía que nunca había tenido ningún problema con el agua,
pero Ajá. que el agua le causa temor, le causa fobia. Entonces, esa persona meterse a nadar, aunque el agua le llegue a la cintura o abajo, debajo del pecho, dice que va nadando y siente ya que se está muriendo, que le falta el aire. O sea, puede entender un poco eso, que es lo que uno piensa cuando va volando, ¿no? Que ya hasta ahí llegaste, ya está volando el avión y ya sentiste que te caíste. Tenemos que ¿qué contextualizar mucho, Luisa, en los datos históricos de cada quien. Digo, aquí en el estado, podemos decirle una fobia a un trastorno por estrés postraumático debido a lo que nosotros llegamos a experimentar en un momento, ¿sí? Que es lo que hemos vivido históricamente de las inundaciones o los problemas que tenemos con el agua aquí en el estado. Esa puede ser, se pudo haber afectado y pudo haber representado algo significativo, ¿sí? Ya no es una fobia, es un trastorno por estrés postraumático que hay que trabajarlo de una manera diferente, ¿sí? Podemos desplazar a muchas fobias en ese sentido, de no poder ver la raíz de las cosas y decir, lo socialmente aceptado es, tengo fobia. Y aparte hay una gran gama de fobias que se han estado poniéndolo ahorita. De moda, ¿no? Empiezan 500, después otros se dicen que 800, otros dicen que hay 1000 fobias. Hay una tendencia social y global a patologizar las conductas, ¿sí? La manera de que nosotros queremos decir, estoy enfermo de algo, es decir, hay fobias tan absurdas, podemos decir, ponerle calificativo. Dime una. Como la fobia a los micrófonos, por ejemplo. ¿Sí? Hay gente que tiene fobia a los micrófonos. O la fobia a los hot dogs. O la fobia al teléfono celular. Y dices, a ver, espérame. O sea, no son fobias. Sí. Pero ya tendemos a patologizar todo eso. Ya son ideas en tu cabeza. Ya son ideas limitantes del individuo que dice, bueno, entonces como se han hecho comunes, porque hay un grupo que lo está haciendo, entonces ya patologizo y ya vuelvo una enfermedad, una reacción que es de unos cuantos. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerle frente a nosotros a estas situaciones, tenemos que definir realmente qué tanto me está limitando, qué tanto es algo real y qué tanto es algo que yo estoy creando para poder ser objetivos y ser claros en lo que estamos experimentando. Entonces lo importante aquí es que le hagamos frente a las fobias y que vayamos con un especialista para no continuar con esa limitante que nos... Sí, el hacer frente es reconocer, que me dice, ¿cómo le voy a hacer frente si es a lo que le tengo aversión, ¿no? O sea, no es que te enfrentes a ella, sino simplemente reconócelo para que tú hagas algo al respecto y no te quedes en la zona de confort. Tengo esa fobia y no hago nada. Y saber el porqué de la fobia, ¿no? Principalmente, yo puedo creer una cosa, pero a lo mejor el terapeuta que me vea me va a decir, no, pues realmente tu fobia no es al avión, tu fobia es a este otro problema. Y llega un momento en que me disocio, o sea, me desconecto de lo emocional y lo racional y genero esa fobia, que en ese momento simplemente no pienso, nada más estoy con la parte emocional, o al revés, estoy únicamente con la parte racional y la emoción la dejo de lado, que me dice, tenle miedo a eso. Entonces, tiene todo un trasfondo bien quisquilloso, importante, que no es únicamente el miedo y ya, ¿y qué hago con esto, no? Sino tiene que ver con mucho de nuestra historia, con mucho de nuestras creencias, de nuestras actitudes y nuestra personalidad. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Carlos, como siempre, quitando nuestras dudas. Al contrario, un gusto y sabes que estamos para aclarar todo esto y poder ayudar a la población.